Mm, Ya, hoy toca vectores. Ya, antes que nada, Una- sí, sí, diga. Es que muchos de mis compañeros sufrimos dificultades al hacer el práctico de la unidad 2. No sé si podría explicarnos un poco. De la unidad 2, Sí, ¿cuál exactamente? el trabajo práctico, no la cuestión del trabajo práctico. Ah, ya, el trabajo práctico. Este, o De la este. unidad 2, no es ese. Ah, ya. ¿Se puede explicarnos el 2 y el 3? El 2 y el 3. ¿Cuál de los ejercicios? El 2 y el 3. Estos dos. Sí. Ya. Dice, ¿cuántos gramos de oro se requieren para construir un cascarón esférico hueco de radio? Ya, voy a aplicarlo. Mm, Listo. Voy a abrir la pantalla. Insertar una, la otra dice. Ya, acá está. Me dice cuántos gramos de oro se requieren para construir un cascarón esférico hueco con un radio interior de tanto y un radio exterior de tanto. La densidad del oro es de tanto, ¿no? Entonces me dice radio interior es igual a 4,82 centímetros. Radio exterior 5,95. La densidad del oro es de 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, si esto lo ponemos en... no, imagínense que tienen un cascarón esférico, me dice. Ahí está. Con dos radios. Vamos a ponerlo así. Aquí más o menos, ¿no? Ahora tengo el radio 1, que es este. Desde aquí hasta acá. ¿No? Todo esto es radio 1. O el radio anterior. Y luego tengo el radio exterior, que sería este de acá. Desde el centro hasta acá. Vamos a llamarle radio exterior. Ya, para esto... y me dice, y la densidad del oro es de tanto, ¿no? Entonces, el tema de conversión de unidades que hemos estado viendo. Tengo 19, básicamente ahora. Esto está en centímetros, ¿no? La idea es que ustedes, si se dan cuenta, tienen gramos, centímetros cúbicos, esto igual está en centímetros, ¿ya? Centímetros. Ahora les pregunto,
si ustedes ponen, vamos a decir, ya tienen la densidad, o sea, tienen la proporción a la cual, la proporción de esto, ¿no? La proporción de esto, que tienen un dato. Centímetros se pueden simplificar con centímetros cúbicos. ¿Se pueden o no? Se puede. No, si yo tengo centímetros y quiero que se elimine, o sea, me dice, ¿quiere cuántos gramos? Mi respuesta no me tiene que caer nada que ver con centímetros. Ahora, si yo simplifico centímetros con centímetros cúbicos, ¿qué me queda? Me va a quedar centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, la respuesta me va a quedar, no me va a quedar en gramos, me va a quedar en gramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, para que yo pueda simplificar, tiene que ser centímetros cúbicos sobre centímetros cúbicos. ¿Me entiendes, no? Y ahí recién se simplifica y me queda la respuesta en gramos, que es lo que quiero. Ahora para esto, ¿qué necesito yo? Transformarlo. Transformarlo, ¿no? Esto me lo está dando en radio. Yo tengo que transformarlo a volumen. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo transformo a volumen? Un radio, ¿cómo transformo a volumen? Realizar el volumen de una esfera es igual a, ¿ya? Por ahí va la cosa. A ver, alguien que pueda decirme. Ya, bueno, si no saben algo, pueden buscarlo en internet, ¿no? Siempre la fórmula son las mismas, ¿ya? Esta es la fórmula. 4pi más 4 tercios de pi por radio al cubo. Esta es la fórmula que tienen que utilizar para sacar el volumen de una esfera. En este caso, ustedes si sacan del radio exterior, ¿qué me estarían sacando? O sea, estarían sacando toda la esfera, ¿no? Toda, pero la esfera es hueca. Entonces lo que tienen que sacar es esto. Volumen exterior menos volumen interior, ¿no? ¿Ya? Y eso ya les va a quedar al volumen exterior menos volumen interior, ya tengo eso. ¿Ya? Eso es en cuestión de volumen, en centímetros. Ahora no hago esta resta y yo la multiplico por la densidad. En pocas palabras, ¿qué me va a quedar? Volumen exterior menos volumen interior, ¿qué me va a quedar? Centímetros cúbicos, ¿no? Si yo resto centímetros cúbicos, porque esto me va a quedar en centímetros cúbicos. ¿Entienden por qué, no? Porque radio, ¿qué es? Radio está en centímetros. Radio centímetros, básicamente. Esta respuesta me va a quedar en centímetros cúbicos. ¿Por qué? Radio es centímetros. Centímetros al cubo, pues me queda la respuesta en centímetros al cubo. ¿Se entiende hasta ahí? Ajá. 4 tercios de pi por r cubo. Eso. Entonces la respuesta me va a quedar en centímetros cúbicos. Ahora, si yo lo multiplico, que es lo que estoy haciendo, por la densidad. La densidad que es gramos sobre centímetros cúbicos. Ya, ahora lo único que tiene que hacer acá, bueno, nada, ¿no? Simplifica, opera. Y la respuesta me va a quedar en gramos. Esa es la respuesta a la 2. ¿Lo entendieron? Es lo mismo, conversión de unidades de lo que hemos estado viendo, pero con un extra, ¿no? Con un extra que ya esto es matemáticas, ¿no? Igual tienen que saberse la fórmula de área y volumen, ¿no? De una esfera. ¿Se entendió?
¿Quedó claro o tienen dudas? Sí, yo sí. A ver, ¿qué pasa con el 4 tercios pi? Esta es la fórmula del volumen de una esfera. ¿Ya? Imagínate que lo que estás haciendo vos, si tenés el radio exterior, ¿qué quiere decir? Es el radio completo de la esfera. Imagínate que tenés una esfera, es el radio completo, ¿ya? Pero si es hueco, ¿cómo haces para quedarte solo con esta parte? Para quedarte solo con esta parte, pues obviamente es sacar el volumen de lo que es toda la esfera menos este volumen de acá. Ya, es como que estás sacando esto y le estás restando todo esto. ¿Qué es lo que te queda? Solamente la parte del cascarón. Eso es lo que estamos haciendo. Este es el volumen. Está en función al radio. Entonces el volumen exterior menos el volumen interior, me queda el cascarón. Y lo multiplico por la densidad del oro. Ahora sí se entendió. Ya, esta es una fórmula. Nada más. 4 tercios pi por r cubo es la fórmula del volumen de una esfera. Ya. ¿Me entendiste, sí? Sí, Ya. La idea no es que yo les haga la tarea, ¿no? Pero si les cuesta ahí todavía, no hay problema. Ahora esta otra. Me dice, calcule la masa de un átomo de, ya que me pide, helio, hierro, plomo. Ya. Me dice, exprese su respuesta en unidades de masa atómica y gramos. ¿Ya? Entonces, eh, las masas molares son, o sea, de las tres, 4,00 gramos sobre mol, 4,00 gramos sobre mol, 4. Perdón, ¿no? 207 gramos sobre mol, y este no es 4, 55, ¿ya? 4,55 a 207. ¿Eso? Ya. Listo, bueno, masa atómica, ya. Para esto hay que calcular. A ver, ya, acá hay que saber algo. El átomo, ¿ya? ¿En qué se mide? Molécula, ¿no? A ver, acá faltan datos.
Profesor. En ese ejercicio igual faltan datos siempre, ¿no? En este, por ejemplo, acá faltan, tiene que irse a la tabla periódica y buscar. Ahorita voy con la tabla. Al parecer pasa, falta ir a la tabla periódica y buscar su número atómico. Un rato lo busco. Pero sí es parte de su investigación, ¿no? Su tarea. Mm, ahorita lo busco, ¿eh?
Ya. Entonces, acá hay algo. Le faltó un dato a esto, ya voy a explicar esto, que es esta constante. Ya, no, tenía que buscarlo, este número. Esto es parte de su investigación igual, ya. Este es, básicamente, se llama Disculpe, no está compartiendo. ya, perdón. Ya, este es el número de abogado. ¿Qué me dice cuántas unidades de masa atómica, o sea, se miden U, hay en una mol? ¿Ya? O sea, este número, una vez dándome esto, simplemente tengo que convertirlo, ¿no? Ya está la unidad de masa atómica y luego simplemente lo reemplazo para sacar gramos. Ya, esto me dice cuántas unidades hay en un gramo, bueno, claro, por unidades de molécula. Ahora solamente tiene que convertir, pasar. Entonces con este número, hace una división entre esto y ya lo tienen en las unidades de masa atómica. Ya, esa sería la tercera. No se lo termino de resolver, porque bueno, ya tiene casi todo, ¿no? Y es parte de su tarea, es parte de su investigación. Este yo creo que lo pueden hacer fácil, ¿no? Y este igual. Tal vez a esta sí le faltaba que le den este dato. Disculpe, Inge, este número está en la conversión, yo lo investigué, como usted había dicho, en el tiempo Ajá, exacto, y sí está en una tabla de conversión, está eso, ¿está? esa- está, yo lo encontré, no me acuerdo, en Google lo encontré, no me acuerdo bien, lo voy a buscar aquí en mi historial, pero sí está esa unidad. Ah, ya. Si está por acá, entonces, a ver. No, no está ahí, está en Google, no está ahí. No Yo lo está encontré acá. en Google, no, yo lo encontré en Google aparte. Ah, ya. Sí, sí, claro. En Google obviamente va a estar, ¿no? Pero me refiero que en la tarea no se lo pusieron. No, al menos no veo por acá. Ya, pero este es el número. Número de Avogadro. Ya. Número de Avogadro. Y esta es más química. Ahí está. Ya. Este es. ¿Qué me quiere decir? En una molécula hay tantos, o sea, en un mol hay tantos unidades de masa atómica. O sea, en un mol hay este número de átomos, ¿me entiendes, no? ¿Cuántos átomos hay en un mol? Esto. Entonces, sabiendo esto, ya pueden sacar las más, ¿no? ¿Ya? O sea, U, o si quieren U, son los átomos. Átomos sobre moléculas. ¿Qué quiere decir? Este número, átomos sobre moléculas, ¿ya? Quiere decir que si ustedes multiplican, tengo un mol, tiene tantas U, o sea, tantos átomos. A ver, voy a explicar esta parte, para que me entiendan. A ver, ¿ya? Básicamente, si ustedes multiplican, tengo U sobre mol. U, ¿qué quiere decir? Átomos, ¿ya? Sobre mol. Si esto lo multiplico por un átomo, que es lo que me da, ¿no? Me dice un átomo. De un átomo de tanto, ¿ya? Un átomo. Ah, no, al revés. Creo que unidad sobre mol.
No, creo que esta es al revés. Mol sobre U dice. Si no, no se puede simplificar. Ya, tengo un átomo y lo multiplico por este número. Por tanto, ¿no? No, creo que está bien. Esto está bien. Mm, sí, 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 sí. Esto está bien. No, es U sobre mol. Ya, en un mol, bueno, ajá, al revés, ¿no? Ajá, en un mol, la relación es esta ya. Un mol es igual a 6 puntos, etcétera, ¿ya? Átomos, ¿ya? Un mol tiene tantos átomos. ¿Qué es esto? Eso es lo que me dice la relación U sobre mol, ¿ya? Entonces, sabiendo esa relación, ya ustedes pueden eliminar, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiene un átomo? Para eliminar lo mismo, ¿no? Para convertir de átomos a moles, ya tienen la relación. Ya tienen la relación acá, ¿no? Solamente tienen que hacer lo contrario. Quiero sacar un U. Esto lo multiplico por lo mismo, conversión de unidades. Para sacar esto está arriba, lo pongo abajo, ¿no? Quiero convertirlo a mol. Entonces, un mol tiene esto, ¿no? Entonces, ese número, que es en realidad 6,20, este es más sencillo, ¿no? 6,23 por 10 a la 23. Este de acá es más exacto. Este es más exacto, ¿ya? Con que lo hagan por 6 por 10 a la 23 está bien. No, 6,023 por 10 a la 23. Ya esto, obviamente, con calculadora, ya esto es un examen así no le entraría en el examen. 6,023 por 10 a 23. Esta sería la conversión de un- unidades de masa atómica a mol. Un mol. ¿Ya? Ahí lo tienen en mol. Y una vez lo tienen en mol, ya pueden utilizar esto, ¿no? Que esto igual está en mol. Esto ya lo tienen en moles. Por eso lo convertí. ¿Ya? Entonces, pueden simplificar esto. Sí, pueden redondear. Ya lo estoy redondeando, si se dan cuenta. Aunque el redondeo más preciso sería 0,22. ¿Ya? Ese es el redondeo más preciso. 23 ya se pasa mucho. 22. Y ya con eso ya pueden resolverlo. ¿Ya? Ya lo tienen en unidades de mol. Ya luego lo pueden empezar en gramos, sencillamente. Ya, porque simplifica moles con moles y, o sea, ya está resuelto con esto, ¿no? Una vez tienen ese número ya no es más que eso. Con esto, un mol es igual a tantos unidades de átomos, ¿no? Esa es la respuesta. Esto lo voy a pasar. Ya, puedes resolverlo ya con eso, ¿no? Ya les expliqué cómo. O tienen dudas todavía. Eso se lo voy a pasar al grupo. Pero lo voy a modificar, ¿no? Ah,
Ya, esto se lo voy a pasar a esta relación sí que no, ¿ya? Ya, ya se lo envié al grupo. Ese es para resolver el ejercicio del práctico. Ya. Entonces ya pueden resolverlo, ¿no? ¿Tienen alguna duda con respecto a otro ejercicio práctico? Ya les quedó claro cómo resolverlo, ¿no? No creo que haya más problemas, porque es conversiones. Ya, vamos a ver cuántas personas lo han hecho. No, como decía, no, 10. Uy, solo 10 personas, entonces parece que les faltaba. Vayan haciéndolo ya, igual si tienen dudas pueden preguntarme. No tengo ningún problema con responderles acá. Ya, vamos a ver la parte de vectores. Si es que no hay más preguntas acá, vamos a ver vectores. Mm. Ya, vectores, si se dan cuenta, yo les he estado hablando sobre unidades escalares y unidades vectoriales. ¿Ya? Porque los vectores son muy importantes en la física, se utilizan para bastantes cosas, para todo. ¿Ya? Nos ayudan esto a definir básicamente de manera gráfica las fuerzas que se rigen en el universo. Por ejemplo, vemos este ejemplo, ¿no? Gracias a la flecha podemos saber, se está aplicando una fuerza acá, el peso del hombre va hacia abajo, hay una reacción hacia arriba, ya pues, luego lo vamos a ver, ¿no? Por principio de acción y reacción. El peso de la carretilla está hacia acá, hay una componente de velocidad en el eje X hacia abajo y hay una componente de velocidad en el eje, bueno, perdón, en el eje X hacia la derecha y en el eje Y hacia abajo. Y hay una reacción de esta manera. Entonces, gracias al vector podemos ver gráficamente eso. Y también analíticamente. ¿Ya? Nos ayuda gracias a que tiene una orientación en el espacio. ¿Ya? Es un segmento de recta con una flechita y la flechita me indica el sentido. ¿Ya? Es un componente abstracto. Ahorita vamos a ver, ¿no? Ya, se representa por una flecha. Ahí está. Ya, acá. Vector es una flechita. Ahora, este vector tiene tres componentes principales, que es el módulo del vector, el módulo, ya, el módulo, ¿qué quiere decir? Es la magnitud, o sea, el tamaño del vector, ¿ya? Si quieren verlo, el largo de la flecha, así lo representan algunos, ¿ya? Ese es el módulo. Ahora, la dirección. La dirección es el ángulo, ¿ya? Es el ángulo por el que está acá, ángulo. Es el ángulo en el que está yendo el vector, porque el vector en el espacio siempre tiene una dirección, por ejemplo, si está apuntando hacia allá,
es diferente a un vector que esté apuntando hacia allá. ¿Ya? Su diferencia, si yo lo pongo en un plano cartesiano, es el ángulo. ¿Ya? Este es un ángulo alfa. Y de aquí hasta acá es el ángulo, a ver, otro color. Ya, es el ángulo beta. Ya, entonces esa es la dirección del módulo. Va desde el vector. Y el sentido se refiere a la flechita. Si está apuntando hacia acá, tiene un sentido. Pero si la flecha apunta hacia acá, tiene otro. Ya, entonces el módulo, dirección y sentido. Esas son las componentes de un vector. Módulo, dirección y sentido. Módulo es el tamaño, dirección es el ángulo y sentido es hacia dónde va. Ya sé, el sentido de la flecha. Ya, esto igual me van a preguntar. Las, los tipos de magnitudes físicas. Ya, existen las magnitudes escalares. Son aquellas que básicamente son solamente números. ¿Ya? Por ejemplo, número de patadas en un saco, temperatura en un determinado punto del espacio, volumen de un objeto, masa y densidad de un objeto. Básicamente, las unidades que son, si se acuerdan, las escalares son las que tienen masa, longitud, tiempo o todo lo que se pueda contar, etcétera. ¿Ya? Masa, longitud, tiempo, gramos, ¿ya? Las magnitudes básicas. Ahora, las magnitudes derivadas, no todas, ¿no? Pero su mayoría son vectoriales. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la presión, la fuerza, ¿ya? Todas esas son unidades vectoriales. Las que son derivadas, ¿no? Si se dan cuenta. Y también para indicarme las cosas que están en el espacio. Por ejemplo, la posición de una partícula puede ser un vector. ¿Por qué? Todo se puede representar a través del eje cartesiano. En este caso en un plano, sabiendo X y Y. Si una partícula la tengo acá, ¿cómo puedo saber su posición? Puedo saberla a través de un vector. ¿Ya? ¿Qué me indica? Ahí está. Y una flechita apuntando. ¿Ya? Esta es la forma vectorial que se llama, de representar algo en el espacio. Básicamente componente X y componente Y. Eso es un vector. ¿Ya? Tiene componente X y componente Y. Eso es un vector. ¿Ya? Ahora, desplazamiento de una partícula, lo mismo, ¿no? El desplazamiento de una partícula me indica este es el punto de origen y se ha desplazado hasta el destino. También es otra forma de verlo, ¿no? Tengo un punto de origen hasta este destino. ¿Ya? Acá tendría X inicial, si es que tuviera que hacerlo de esta forma, X inicial, Y inicial, y esto sería final. Entonces, en este caso, el vector que me indica cuánto se ha desplazado la partícula a través de el módulo. ¿Ya? Entonces va a ser el mismo vector, pero con diferente módulo. Luego, las fuerzas aplicadas sobre un objeto. Ya, esto es lo que van a ver en este primer tema bastante. Si yo tengo un objeto, ¿cuál es vamos a llamarle fuerza, ya? En este caso, en estática, vamos a ver que la fuerza aplicada sobre un objeto es la gravedad. ¿Ya? Así lo representamos con un vector, con una flechita. Asimismo, si eso está en un piso, vamos a poner, esto está en un piso, hay una fuerza contraria que se llama la reacción.
¿ya? Que igual es una fuerza en diferente sentido. Y entonces tenemos la gravedad. Cuando ustedes tienen un piso, también hay una fuerza que ejerce en sentido contrario. Ya, entonces los vectores nos ayudan a definir eso gráficamente. Ya, vamos a poner, acá están los ejemplos de las básicas fundamentales, ¿no? Las magnitudes básicas. La masa, el tiempo, la potencia, la longitud, área, todo lo que sea contable solamente, ¿no? Numérico, numérico y un sistema de unidades, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la potencia, ¿no? Caballos de vapor, lo que se puede medir. Y vectorial son los que tienen una dirección y aparte un sentido. Por ejemplo, la velocidad, kilómetros sobre horas, ¿no? ¿Qué es la velocidad? Es la variación, si se dan cuenta, a ver, si nos podemos analizar esto. ¿Qué es la velocidad realmente? Es la variación de la distancia sobre el tiempo, ¿no? Cuando digo variación, digo la velocidad, ¿no? Y con una flechita. Para saber si algo es vectorial o escalar, se le representa con una flechita, ¿ya? La velocidad es igual a la variación de la distancia con la variación del tiempo, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante, tranquilamente. Entonces, con variaciones te refiere a x inicial, perdón, x final menos x inicial. Si esto fuera si esto fuera solamente en un plano, ¿ya? Si solamente estuviera yendo en una recta, ¿ya? Este es x inicial y x final, ¿ya? Sobre los tiempos, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, esta es la variación. Delta x sobre delta t. Y esto me da un vector, ¿ya? ¿Por qué? Porque la posición tiene dos sentidos. Ya, la posición tiene, cuando yo digo velocidad, velocidad, si se dan cuenta, es la variación desde una posición, pero la posición, por ejemplo, la posición de una partícula, acabamos de ver que es un vector, ¿no? Que me indica la posición de algo. En este caso, por ejemplo, de Santa Cruz a Montero. Igual es un vector. Entonces, ahí podemos interpretar, ¿no? Y tiene una dirección al norte, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sentido a Montero. ¿Por qué me dice dirección y sentido? Dirección hacia el norte. ¿Ya? Sentido a Montero. Este es el sentido, el flechito. Listo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, podemos verlo, la representación gráfica. El módulo, acá lo representa como muchos libros, igual como la distancia de la flecha, la dirección es el ángulo y el sentido, ¿no? Esto preciso solo es un ejemplo, ¿no? Si fuera hacia el otro lado, está en el sentido contrario. Ahora, cosas importantes que tienen que saber, el punto de aplicación o el punto de origen. ¿A qué se refiere? A esto, ¿no? El punto de aplicación del vector, este es el punto de origen. ¿Ya? Si tuviera en el mismo, si tuviéramos el mismo vector, este va a ser su punto de origen, que es el punto de aplicación. Módulo, y sabemos que es el valor del vector. La dirección, ya es la recta donde se apoya el vector. O sea, y sentido es hacia dónde va. Ya, bueno, acá dice la línea de acción, que es la línea donde se ubica el vector.
Esta es la representación de un vector que se le pone una flechita arriba, ¿ya? Por ejemplo, la aceleración se representa de esta manera, ¿ya? Siempre que escriban aceleración, a partir de ahora acostúmbrense a ponerle esta flechita. Y hay un ejemplo de descomponer el vector. Ya sería interesante verlo. Este tema lo vamos a avanzar un poco lento porque es un poquito complicado, ¿eh? Al menos al inicio. Existen tres clases de vectores. Ya tengo los vectores libres, tengo los vectores deslizantes y los localizados. Ya, los libres, como lo dice, son libres, ¿no? El punto de aplicación puede ser cualquier punto del plano del espacio. A partir de ahora, el plano lo vamos a representar como eje de coordenadas X y Y. Es un plano, como mismo, lo dice plano. Entonces yo lo puedo aplicar donde sea, el vector. De aquí hacia acá, donde sea, ¿ya? Ese es un vector libre. Deslizante. Deslizante, ¿qué me quiere decir? Que están apoyados sobre una recta determinada. Por ejemplo, acá. Si yo tengo esto, la línea de acción, una recta determinada. Yo puedo aplicar el vector, me dice, deslizante, desde aquí hacia acá. Ya, ese es un vector. Pero yo no puedo ponerlo de aquí hacia acá. Ya, no puedo. Solamente en toda esta recta, desde aquí hacia acá, o desde aquí hacia acá. Ya, deslizante, se desliza sobre una recta. Y por último, son los localizados. Como lo dice su nombre. O sea, sus nombres son bastante intuitivos, ¿no? Localizados, si yo tengo un punto, el vector puede ir hacia arriba, hacia la derecha, hacia donde sea que quiera, pero desde un solo punto. Eso es localizado. Carlos, me representa otro. Vectores localizados. Ya. Ya vamos a la parte interesante. Operaciones con vectores. Ya. Tengo la suma de vectores y la diferencia de vectores. Ya. En este caso, si yo sumo dos vectores, simplemente se suma, ¿no? Vector. Es como que si yo sumo dos vectores, A y B, los vectores entonces se van a sumar en el sentido. Ya. Por ejemplo, si yo tengo este vector y tengo este otro vector, su módulo va a ser la suma de los dos vectores. ¿Ya? En- Cosa que está yendo en la misma dirección en sentido. Es un ejemplo. Luego, si yo tuviera A menos B, es diferente ya, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, un vector pequeño, lo mismo que este, ¿ya? Solo que este está yendo este va a ser un poco más grande, va a ser acá. El vector resultante de esto, como este es más grande, va a quedar en esta dirección, vector pequeñito, ¿ya? Entonces, no es muy complicado, si quieren desde el mismo punto de aplicación lo ponen acá. La respuesta me quedaría más o menos así, ¿no? En una red. En cambio, si yo lo sumo, se hace más grande. Ya tampoco está. Este concepto no es difícil. El problema no es el concepto, ¿ya? Ya. Ahora, tenemos dos métodos. Tenemos el método gráfico. Por ejemplo, acá, si tengo 10 newtons más 25 newtons, la fuerza resultante va a ser 35 newtons. Si se dan cuenta, el vector está en el mismo punto de aplicación, a la vez de un vector deslizante. Lo mismo acá, ¿no? 10 menos 25, ya siempre tomamos el. Ya, es importante algo que aclarar. En vectores, no es lo mismo decir 10, vector 1 menos vector 2, vector 1
vector 2. Ya, esto. No, en esta parte creo que sí aplica. Está bien. Ya, son conmutativos, ¿no? Al menos en el metodológico son conmutativos. No pasa nada. Ya, si yo tengo, ya, esta parte, ¿no? Suma dos vectores con un ángulo de 90 grados. Hay dos fórmulas, y ahorita vamos a ver por qué. Ya, si yo tengo un vector justamente acá, ¿no? Vector 1, vector 2, su ángulo va a dar 90 grados. ¿Alguien sabe por qué la respuesta va a ser igual a raíz del vector 1 más vector 2? ¿Se le hace parecida a esta fórmula de algún lado? Ya les doy una pista. Por el teorema de Pitágoras. Sí, el teorema de Pitágoras. A partir de ahora lo vamos a ver bastante. Ya. Ahora vamos a analizar primero, antes de analizar vectores, vamos a analizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué es? Ya. Es bastante sencillo de entender, ¿no? Punto A, punto B. El lado más largo de un triángulo, ¿ya? El lado más largo de un triángulo le vamos a llamar hipotenusa, ¿ya? Ese es el lado más largo de un triángulo. En este caso va a ser C, ¿ya? Ahora, el teorema de Pitágoras va así. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Ya? Sencillo. En este caso, ¿tengo A? Sí, tengo A. ¿Tengo B? Tengo B. ¿Qué es lo que no tengo? No tengo C. Entonces, voy a despejar, ¿ya? Voy a despejar esto. Entonces, tengo A al cuadrado más B al cuadrado. Esta es una ecuación. Es igual a C al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo aplico raíz aquí, raíz acá, ¿qué es lo que me queda? A al cuadrado más B al cuadrado. Ya está en raíz esto, ¿no? Es igual a, entonces simplifica, C. Pues en realidad valor absoluto de ese número. Ya sabemos que no puede, justamente por este mismo motivo, el teorema de Pitágoras, si se dan cuenta, no tiene, la hipotenusa no puede ser negativa, ¿no? Entonces, por eso, cumple todas las condiciones, ¿no? Valor absoluto de C. Además no puede ser negativo, ¿por qué? Porque una raíz acá no puede ser negativo, ¿no? Entonces, este es el teorema de Pitágoras. Ya, este es un ejemplo que siempre ponen de que esto es igual a esto, ¿no? Pero el verdadero valor es esto. ¿Por qué? Porque lo acabamos de despejar y hemos demostrado, y sabemos que la raíz cuadrada de algo es el valor absoluto de cero. ¿Ya? O si no, las raíces es igual, como muchos lo ponen, es igual a más menos. Si no fuera más menos. Pero no, eso se llama matemático. Ya, esa es la demostración. Si tuviéramos que despejar un lado, lo mismo, despejamos la ecuación y sacamos. Este es el teorema de Pitágoras, a grandes rasgos. Ya, en el método analítico. Ya, acá vamos a utilizar las entidades, las propiedades trigonométricas. En el método de los poligonal consiste en ir trazando los vectores uno a continuación del otro con sus direcciones, magnitudes y sentido, ya, todos los vectores que tengamos. El método, bueno, este es el más sencillo, el poligonal, ¿ya? Simplemente saco la sumatoria, lo descompongo en dos ejes, eje X, eje Y, y luego saco su resultante. Ya que un paralelogramo es una figura geométrica que tiene cuatro lados que tiene que ser del mismo tamaño. Ya estoy importante, del mismo tamaño.
Bueno, esto es lo mismo que hacemos acá, ¿no? Ahorita vamos a analizar. Analítica. Cuando hay dos vectores que forman un ángulo de 90 grados, se utiliza el teorema de Pitágoras. Que a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto más cateto al cuadrado. ¿Ya? Y la fuerza resultante al cuadrado es fuerza 1 más fuerza 2 al cuadrado. También es lo que aplicamos arriba. O si no, otra forma de decir es el tangente A es fuerza, la componente en Y sobre la componente en. Esto lo vamos a ver, ¿ya? No necesitan aprendérselo, sino que lo vamos a ver por qué. Suma de dos vectores con ángulos distintos de 90. Lo que hacemos acá es usar el teorema del coseno o el teorema de los senos, cualquiera de los dos que queramos, ¿no? Ya, ahí está. Tenemos acá el teorema de los cosenos. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? Ya que tengo esto. Si yo quiero pillar. Bueno, este es el teorema del coseno. ¿Por qué se llama teorema del coseno? Justamente por esto. Todo es coseno. ¿Ya? Si yo tengo a al cuadrado igual a b al cuadrado más el cuadrado por 2a. ¿Ya? A está en este lado de la ecuación. Siempre ponga si se dan cuenta a. Solo que uno, cuando está la incógnita es c. 2a por c. ¿Ya? Si yo tengo c, no olvidemos que c que es la hipotenusa, ¿no? Va a ser 2a por b. Si yo tengo b, es el que falta. Es facilito. ¿Ya? Y vamos a ver eso a profundidad luego, ¿no? Ya no olvidemos que tengo A, B y C. Siempre lo mismo. Si yo tengo A al cuadrado, pueden sacarlo todo de una misma fórmula, ¿no? Y luego despejar. Pero mejor aprenderse las tres, ¿no? Si yo tengo A, B y C, va a ser AC. Ya de A hacia C. Si yo tengo C, A, B, yo voy a tener el que me falta. En este caso B, ¿no? Sencillo. Si se dan cuenta, siempre es la componente que me falta. En este caso, ¿cuál es el que me falta? Si tengo A, B, C, el que está al extremo es C. C, A, B, siempre en orden, ¿ya? En orden alfabético. ¿Eh? C, A, B, ¿cuál es el que me falta? B. Tengo T, B, A, C, ¿cuál es el que me falta? Igual, C. ¿Ya? Bastante, te digo, ¿no? Siempre que tenga cualquiera que no sea hipotenusa, por ejemplo, acá tengo A o B, siempre A por C, A por C. ¿Ya? Ahora, cuando tengo la hipotenusa, va a ser el lado B. O los dos catetos, A por B. Ya por cuestión de ángulo. Ah, ya, como no le van a permitir usar calculadora, vamos a ver luego cómo se hace el tema de los senos, cosenos, tangente. De una manera en la que se lo puedan aprender, ¿ya? Ahora el teorema de los senos. El teorema de los senos es más bonito, ¿no? Es esta hermosa ecuación, ¿no? A, B, C, seno de alfa, seno de alfa. Sencillo. Si yo quiero despejar uno, simplemente aplico esto. Ahora, como esto es veamos esto. Esto es una igualdad, ¿no? Esto es una igualdad. Entonces, si yo solamente tengo dos lados, o A por C, yo puedo hacer esto, ¿ya? A por el seno del ángulo es igual a C por el seno del ángulo. Digamos que yo necesite C. Ya si se da cuenta, esto es lo mismo que esto de arriba, porque me dice que A es igual que C. Pero yo solamente voy a ocupar dos lados de la ecuación. No siempre van a ocupar los tres, ¿ya? Por si acaso. En este caso, yo estoy ocupando este y este solamente. Entonces, si yo quiero despejar C, ¿qué es lo que haría? Digo, C es igual a sobre el seno del ángulo
Ya, en este caso va a ser igual el ángulo. ¿Alguien me dice cómo yo despejo esto? ¿Alguien sabe? Lo que divide pasa a multiplicar. Ya, acostúmbrese a no utilizar lo que divide, pasa a multiplicar o esto. Como tengo una ecuación, ¿ya? Lo mismo que pasa a este lado de la ecuación, tiene que pasar en este lado de la ecuación, ¿ya? No es nada más que eso, no es que un lado pasa al otro mágicamente, sino que lo mismo que pasa a un lado de la ecuación, pasa al otro lado de la ecuación, ¿ya? Entonces, como yo me deshago de una división de un seno, yo no puedo simplemente decir el seno de esto y ya, se va, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? Si se dan cuenta. Si hago eso, seno del ángulo, a ambos lados de la ecuación se va, acá, seno del ángulo, se va, ¿no? Ya, para esto hay algo que se llama arcoseno. Ya, para que se pueda simplificar esto, ya, para que se pueda simplificar esto, yo no puedo poner este seno del ángulo. Ya, eso es importante. Yo no puedo poner seno del ángulo acá. Y se van. Porque si se dan cuenta, se van. Seno del ángulo, seno del ángulo y se van. Ambos. No me sirve de nada. Y además, así no es la manera correcta, ¿no? De despejar un seno. Entonces, tengo que aplicar el arcoseno de esto, ¿no? Ya. Eso lo pongo cuando resolvamos algún ejercicio. Y por último tengo las componentes de un vector. Las componentes de un vector. Ya. Ahora, siempre va a ser, cuando yo vaya a poner en el lado X, ya, cuando quiero saber el lado X, va a ser F por el coseno del ángulo, y en el lado Y, F por el seno del ángulo. En vez de aprendérselo así, sin nada más, mejor es entender por qué. Ya, si yo tengo esto, vamos a decir, tengo dos vectores, y quiero hallar la suma. Lo que en realidad yo quiero hallar es esto, ¿ya? Vamos a ver una también. Ya, acá lo voy a hacer, ¿no? Listo. Ya, estos son las componentes. Bueno, este es lo que quiero hallar, la sumatoria de los dos ángulos. Ahora yo tengo, en este de acá, en este grande, tengo dos componentes. La vamos a llamar la componente en X y la componente en Y. ¿Ya? Ahora no olvidemos que esto tiene un ángulo. ¿Ya? Vamos a llamar alfa en este caso. Si yo quiero hallar, vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar. Si yo quiero hallar esta componente acá, ¿qué cateto sería para este ángulo? No olvidemos que esta es la hipotenusa, ¿ya? Esta es la hipotenusa. Cateto opuesto. Ajá, ¿por qué? Porque simplemente es el opuesto, ¿no? Es sencillo, intuitivo. Cateto opuesto es el opuesto al ángulo. Así se llama, ¿ya? Cateto opuesto. Cateto adyacente, justamente como lo dice, adyacente, que adyace. ¿Ya? Ahora, acuérdense de esto. So, K, toa. Acuérdense de esto, esto no se tiene que olvidar. So, K, toa, repásenlo, so, K, toa. ¿Ya? ¿Esto qué es? So, K, toa. Es una manera de ayudar, ¿no? El seno del ángulo, esto me dice que el seno del ángulo, seno sobre cateto opuesto, opuesto sobre adyacente, opuesto sobre hipotenusa, ¿no?
el coseno del ángulo. Entonces, seno del ángulo, acá. Seno del ángulo son opuestos sobre hipotenusa. ¿Ya? K, que me dice coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa. TOA, que es tangente opuesto sobre adyacente. Entonces, acuérdense de esta frase. TOA. ¿Ok? No se olviden. Entonces, sabiendo eso, si yo quiero descomponer el opuesto, que sería en este caso, es el eje Y, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto es el eje Y. Es lo mismo, ya, es el mismo exactamente. Acá. Entonces, como es el opuesto, voy acá y me dice seno del ángulo. ¿Ya? Seno. Ahí está la respuesta. Seno. Opuesto. Y el adyacente, acá voy acá. ¿Qué me dice? Coseno. Entonces voy acá. Tengo la resultante por el coseno del ángulo. ¿Ya? Este es el caso de que yo quiera hallar el eje X. Vemos si es correcto. Por el coseno del ángulo, el eje X. ¿El eje X cuál es? Este acá, ¿no? Este sería el cateto adyacente. Acá está en K, coseno del ángulo. Vemos, ¿no? Es X, coseno del ángulo. Ahora, componente Y, cateto opuesto. ¿Qué me dice? Seno del ángulo. Ven, ¿no? Ven cómo todo cuadra. Entonces, aprendas esta frase, ¿ya? Esta frase. ¿No se acuerdan? Escriben esta frase y simplemente lo analizan. ¿Ya? ¿Entienden esta parte? Dime. ¿Ya? ¿Hasta acá todo bien? Ya, vamos a avanzar lento porque esta parte me complica, algo no he recordado todavía, ¿no? Entonces, esta frase apréndansela, ¿ya? Listo. Entonces, eso es nada más. Componente X por el coseno del ángulo, componente Y por el seno del ángulo. Ya hemos visto, ¿no? Y esto le va a servir para cuando ya tenga varios vectores, ¿ya? O sea, con uno va a ser fácil, podemos usar el vector de los cosenos, pero cuando tengan varios, una cosa así, ya les va a resultar mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a analizar uno de acá. Vamos a analizar esto, ¿ya? Para terminar. A ver, esto igual ya lo hemos visto. Ya está acá. Ya, esto lo vamos a analizar como ejercicio. Da tiempo. Quiero explicarlo lento, así que vamos a dejarlo para mañana, ¿ya? Para que no trate de explicarlo muy rápido y luego eh, se confunda. Así que vamos a explicarlo lento. Y esto lo voy a dejar para mañana. Ya, mientras tanto, apréndanse esta frase. Toa, no se olviden. Toa. Ya se lo voy a mandar al grupo para que se la acuerden.
Eso es lo que se tiene que aprender. Bueno, ¿tienen alguna duda antes de concluir con el tema de hoy día? La unidad. ¿Sí? ¿No? Ya. Si no hay duda, entonces nos vemos mañana. ¿Ya?